Fernando Sáez, un director importante de todo el mundo de teatro para niños, fue director del Centro Experimental de Teatro de Las Villas, que tuvo una carrera muy larga en esta ciudad. Yo nací en el seno de ese grupo, vivía allá adentro, junto con los actores, mi madre también actriz de teatro. Y entonces mis inicios en el teatro tienen que ver con mi infancia. Pero bueno, ya después mi carrera profesional tiene que ver con mi estancia en el Instituto Superior de Arte. Yo me gradué de Teatrología y Dramaturgia en 1989, en la época en que la doctora Bogolotti era la decana de la facultad nuestra. Y habían profesores eminentes, qué sé yo, como Flora Lauten, Rini Leal, López Hacha, gente muy interesante que nos marcaron mucho y nos dieron un clima intelectual muy sólido. Y eso fue un gran estímulo ya después que era una persona adulta para desarrollar mi propio trabajo en el estudio teatral de Santa Clara. Nosotros fundamos el grupo en el 89, 1989, lo fundamos Roxana Pineda, Fernando Sáez, mi hermano, y yo. Éramos 3 graduados de teatrología, éramos teóricos, éramos críticos de arte, pero no queríamos hacer la crítica de un arte, queríamos inventarlo, queríamos hacerlo nosotros mismos y teníamos una gran pasión todos por ser actores y en este caso yo, director. Nosotros vivíamos en La Habana, Roxana Pineda es del Vedado, yo no, yo soy de Santa Clara. Y entonces nosotros decidimos venir a Santa Clara porque aquí era donde teníamos las condiciones para hacer ese proyecto de investigación tranquilo, concentrados en nuestro trabajo. Y así empezamos, prácticamente sin saber nada, solo con una experiencia de libros, la experiencia que yo había tenido con mi padre. Y empezamos un trabajo de búsqueda que nos ha conducido desde aquel momento hasta hoy, con las mismas preguntas, las mismas interrogantes. Tuvimos que desarrollar un larguísimo proceso de búsqueda y de trabajo con el entrenamiento corporal. Nuestro teatro apostaba mucho por el entrenamiento, la dimensión física, la dimensión vocal. Era algo muy novedoso en aquellos años, ese tipo de búsqueda en el ambiente cubano. No era muy conocida. Las únicas experiencias conocidas en ese ámbito tenían que ver con el trabajo que había hecho Vicente, con los 12 y aquellas experiencias medio grotowskianas, medio living theater que él había hecho en esa época. Pero fuera de eso, en los años 70 y 80, eso se había como abandonado y hay como un revival, una vuelta de tuerca nueva sobre estas búsquedas en nuestra generación. Nosotros fuimos pioneros de ese proceso. Y conjuntamente con eso queríamos hacer un teatro que tuviese marcado por una fuerte dimensión poética. Yo nunca tuve un actor ideal, tuve que trabajar con lo que había, con gente que muchas veces no tenían la preparación ni la capacidad, y tú tenías que formarlo. Fuera de los fundadores, ¿no? Yo fundé el grupo con una persona como Roxana Pineda, con una extraordinaria, una teórica, una profesora de ELISA, llevaba 5 años dando clases en ELISA, en teatrología, y fue actriz, y es actriz todavía de nuestro grupo al cabo de 25 años. O sea, era una actriz formidable, con mucha capacidad intelectual, con mucha capacidad teórica, pero al mismo tiempo era una excepción. O sea, nosotros hemos tenido que desarrollar a nuestros actores en la práctica. ¿Qué hemos buscado en el actor? Hemos buscado en el actor una preparación y un tipo de actuación lo más honda posible, lo más enraizada en la memoria corporal, en la experiencia, en la expresividad de ese cuerpo, de esa energía que para mi generación era muy importante buscar en el actor. Nosotros no queríamos un actor realista ni que mimetizara el comportamiento cotidiano. Queríamos un actor que fuera capaz, como una especie de bailarín, de crear una poética y una sintaxis artística sobre su cuerpo diferente. Hemos cambiado de estímulo a lo largo del tiempo. Primero empezamos con una dramaturgia clásica, con temas clásicos que eran los que nosotros conocíamos de los estudios universitarios. Después hubo una segunda etapa de muchos años donde empezamos a inventar relatos, a inventar las historias, a montarlas y a escribir también los textos. Y ahora estamos en una fase que mezcla un poco de todo. A veces partimos de un tema, de una historia, de un relato, o hacemos como hemos hecho en nuestro penúltimo espectáculo, uno de los más recientes, que es Cuba y la Noche, donde nosotros después de tantos años queríamos analizar la relación emotiva, inteligente también que teníamos con esta isla, con Cuba,
Y a partir de un verso de José Martí, Dos Patrias tengo yo, Cuba y la noche, empezamos a hacer un proceso de búsqueda con los actores, donde ellos empezaron a traer del presente, del pasado y las visiones de futuro que ellos tenían de su isla. Y era un poco respondernos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de cuadros, de escenas. Nosotros nos mantuvimos muy apegados a ese discurso no directo, a un lenguaje no realista, alusivo, simbólico, formal. Y en eso hemos profundizado. Y yo creo que un poco lo que pasa en Villa Clara, las nuevas generaciones de jóvenes que están haciendo teatro aquí tienen que ver mucho porque han sido alumnos nuestros. Se han formado viendo el teatro, el estudio teatral, se han formado viendo a los grupos que el estudio teatral ha traído aquí de otras partes del mundo, se han formado viendo el Odin Teatro de Dinamarca, que no es un teatro realista, para nada. Se han formado viendo la Candelaria, el Greenland Free Theater de Noruega, el Teatro de las Raíces de Suiza, qué sé yo, los amigos de nosotros que tienen que ver con esa manera de hacer teatro, que son los que vienen a Santa Clara. Está muy de moda esa dilemática ahora de presentación o representación, ¿no? Tú representas cuando tú estás imitando a un otro. Y un poco actuar es como presentarse a sí mismo, es como mostrarte tal cual eres. Yo creo que es algo a medias entre las dos cosas. No son límites claros. El teatro es un arte ambiguo en ese sentido. Escrito sobre el agua, como decía, creo que era Artaud, o un mensaje entre las llamas. Eso es una imagen que usaba mucho Artaud. Una señal lanzada a través de las llamas. No puede definirse con claridad ese arte tan raro, donde hay uno que se exhibe frente a un auditorio, hace como que es otra persona, hace como que es Hamlet, pero al mismo tiempo es él. Todos los métodos actorales, de una forma o de otra, han apuntado hacia las dos cosas. Stanislavski hablaba de la experiencia tuya, patatí, patatá, y toda esa serie de cosas, y eso sería un poco como presentación, como que actuar y no representar. Pero al mismo tiempo está representando a otro. Y es que en la vida misma, nosotros mismos, los que no son actores, también representan. Sí, el teatro nuestro ha sido un teatro de mucho rigor, mucho rigor. La gente que ha ido a ver nuestras obras, gente sencilla, gente de la calle, sufre un impacto muy interesante. Lo primero que les impacta es el rigor. El rigor hoy es una cosa subversiva. Si tú llegas a un lugar y ese lugar está limpio, y ese lugar las cosas empiezan a su hora, y esos actores se preparan, aunque a ti no te guste la obra, tú dices, eso es una maravilla porque esa gente cree en lo que están haciendo. Y eso ya es una cosa que cambia estructuras de pensamiento. En nuestro teatro eso se siente desde que tú entras a la puerta. Después, cuando ellos entran en contacto con las obras siempre han sido un reto intelectual y emocional para la gente. Primero puede ser difícil, pero cuando pasa el tiempo ellos se dan cuenta de que ese teatro es el que les gusta. Se acostumbran a consumirlo en el mejor sentido de la palabra, a confrontarse con él. Estamos ahora haciendo una política muy interesante en el grupo que es funciones dirigidas a estudiantes de la universidad. Aquí tenemos muchas universidades en Santa Clara, llevamos a los muchachos a las universidades, tenemos de pronto gente estudiando ingeniería en cuarto año que nunca ha entrado a un teatro. Y eso es maravilloso, llevarlos primera vez a un teatro, ponerle una obra súper elaborada, súper compleja, no una cosa nada fácil, sino complicada, difícil en términos de lenguaje, y al final armar un debate donde ellos planteen sus experiencias de la obra. Y yo creo que eso ha sido una cosa maravillosa para nosotros. Eso nos ha alimentado en este segundo aire a los que llevamos 25 años. Eso nos da ahora mucho más sentido porque ya no amamos tanto el teatro como al principio, que era desconocido. Ya llevamos 25 años haciendo esto. Entonces ahora el teatro tiene que servir como una moneda de cambio, como algo que nos revele, o que nos permita entrar en contacto con otras personas que ya son diferentes, que son más jóvenes. Y todavía seguimos siendo nosotros, los veteranos seguimos siendo interesantes para esa generación más joven. El teatro ha sido el espacio, el ámbito, el mundo en que yo me he movido desde la infancia. Verdaderamente no conozco muchos otros mundos, conozco este. Quizás hay otros mundos mucho más interesantes que el teatro, puede ser, pero yo no los conocí. O sea, yo me formé desde niño, te digo que vivía dentro del local, no teníamos casa, teníamos un cuarto dentro del local donde mi padre era el director. Y ahí yo venía a la escuela y veía las obras, era como una cosa natural. El teatro es el mundo donde yo me he movido. Me moví en mi infancia y mi adolescencia. Y ya de adulto ha sido el espacio
donde yo he echado mis peleas en la vida, las cosas que me importan, mis combates, yo los libré y los he librado en el teatro. En primer lugar, mis combates estéticos, mi amor por el teatro, por un cierto tipo de teatro, no por el teatro en general, sino por un cierto tipo de teatro que apostara por la complejidad intelectual, la complejidad en el lenguaje. Eso era para mí muy importante. Yo no quiero que lo sea para todo el mundo, pero lo importante es que haya diversidad. Hay otras personas para las que la dimensión lúdica del teatro es fundamental. Para mí también el juego de hacer teatro. Pero me gusta cierta complejidad intelectual en la obra y eso es lo que marca mi estética. El teatro ha sido el continente, el espacio. Y yo no puedo renunciar a él porque todo mi sentido de la vida y mi equilibrio vital, y si tengo alguna agudeza de mirada, si alguna agudeza tengo, que yo estoy muy desconfiado de eso, pero todo lo que yo puedo ver sobre la realidad, sobre el mundo, sobre mí mismo y sobre las personas está relacionado con esa actividad que es teatro, que es venir todos los días a las 9 de la mañana a encontrarme con un grupo de personas, con un grupo de actores, un grupo de seres humanos, a entrenar nuestro cuerpo, a observarnos, a conversar sobre temas que nos parecen importantes y a discutir sobre la realidad. Y tratar de llevarla de una manera hermosa y poética a la escena. Eso es lo que me ha interesado.